que pedimos para nosotros glorifica a Dios. Isaías 38, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios, y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ven y di a Ezequías: el Señor tu Dios, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Dios, que el Señor hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén y amén. Lo que pedimos a Dios, lo que pedimos para nosotros a Dios, ¿lo glorifica realmente o no lo glorifica? Es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver a través de esta lectura bíblica algo que sucedió con un rey de Judá, llamado Ezequías. Y vamos a ver un rey que en principio hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y cómo siendo muy joven cae sobre él o viene sobre él una dura enfermedad, una enfermedad de muerte, como lo vemos en el pasaje. Este rey Ezequías tenía en su momento, justo cuando estaba pasando por esta enfermedad, estaba viviendo grandes tribulaciones. No solo lo que estaba pasando con su cuerpo, la enfermedad de la que nos habla el texto, sino que además tenía las acechanzas de un enemigo peligrosísimo que se llamaba Sennacherib, el rey de los sirios. Y él venía, después de haber conquistado este rey malvado, venía de conquistar otras naciones y había sitiado a toda la ciudad de Jerusalén. Y este hombre impío hablaba mal, no solo del pueblo de Israel, de la nación de Judá, sino que también hablaba mal del Dios de Israel. Entonces este hombre estaba pasando por muchas aflicciones. Y es un punto importante que podemos analizar nosotros, y es algo que hemos insistido, principalmente para nosotros, la iglesia cristiana, por el hecho de que somos cristianos, porque tenemos incluso la fe verdadera que es en Cristo Jesús y que nuestro corazón está sujetado a la voluntad de Dios. Esto no significa que a nosotros no nos vayan a llegar tribulaciones, ni significa que un cristiano no se vaya a enfermar. De hecho, también personas cristianas pueden morir en un accidente, pueden morir de una enfermedad terminal, pueden morir de muchas enfermedades o situaciones que trae el día a día en el mundo natural. Pero vamos a ver qué pasó con este rey, el rey de Judá, de nombre Ezequías. Porque nos dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vemos claramente que es una enfermedad terminal. Y aún más, viene un profeta de Dios a decirle: ordena tu casa porque no vivirás. Es decir, has llegado el término de tus días. Y es muy llamativo el pasaje, porque en lo más común, lo que más conocemos es que Dios no avisa cuándo ha de partir una persona de este siglo, cuándo una persona ha de morir. A este rey, el Señor sí le permitió conocer que ese ya era su último tiempo. Pero nosotros que
tenemos que estar preparados como nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora, ni el día ni la hora en que Jesucristo vendrá por su iglesia. No sabemos ni el día ni la hora en que Jesucristo vendrá a juzgar el mundo. Y no sabemos tampoco el día y la hora en que cada uno de nosotros habremos de morir. Entonces debemos de estar nosotros preparados. Y a nosotros no nos va a llegar una voz diciendo, ordena tu casa porque han llegado tus días. Es una decisión soberana de Dios. En su divina providencia, Él determinó a quién Él quiso decirle en qué momento partiría de este siglo. Pero nosotros, les repito, entonces debemos de estar preparados. El Señor dice que debemos de estar velando, vigilantes. ¿Vigilantes de qué? De que nuestra vida día tras día esté siendo agradable delante de los ojos de Dios. Esto es lo que nosotros debemos propender. Siempre buscar agradar a nuestro Dios. Y este hombre se entristece mucho, dice el versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Cuando dice que volvió su rostro a la pared, está mostrándonos el texto que él no está buscando la ayuda de ningún ser humano, ni se está postrando delante de ninguna imagen. No, él está en una oración íntima delante de su Señor. Y es una invitación que siempre nos hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios allí en Mateo 5 y Mateo 6 nos dice realmente cómo debemos orarle a Dios. Dice que debemos de tener esa oración íntima, cerrar la puerta de nuestros aposentos de tal manera que estemos apartados del bullicio de la casa o del lugar donde nos encontremos y de esta manera orar a Dios. Y Dios que nos ve en lo secreto, Él nos va a escuchar. Ese Dios todopoderoso en demanda de nosotros esa intimidad. No es una oración a la ligera, no es una oración simplemente como un cumplimiento religioso, no, es porque comprendemos que nos estamos dirigiendo delante del Dios único y verdadero. Por eso no necesitamos escultura, no necesitamos un lugar específico en la tierra, que tenemos que ir a Jerusalén, tenemos que ir a una ciudad específica donde hay altares y cosas, no, en lo absoluto. Nosotros necesitamos intimidad directamente con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Que este hombre viene, vemos en el versículo 3, y presenta su testimonio delante del Señor. Porque en la oración es que lo que dice, y dijo, oh Dios, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando uno lee este pasaje, es como si Ezequías, podríamos entenderlo como si Ezequías estuviera viniendo delante del Señor buscando una justificación por sus obras. Es decir, Señor, es que yo merezco esto porque he hecho esto. Tú me debes de dar esto porque yo he cumplido con mi parte. No. En el Antiguo Testamento, y esto lo sabemos si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 28, no lo vamos a hacer hoy porque es bastante extenso, pero les invito para que cada uno lo podamos leer con calma y con mucho entendimiento. Vemos allí en Deuteronomio cómo la obediencia le traía, las promesas de Dios a la obediencia era bendiciones. Es decir, quien obedecía, quien se esforzaba en obedecer a Dios y efectivamente cumplía con lo que el Señor le había mandado, el Señor le bendeciría, le prosperaría en grande manera. Pero por el contrario, si había desobediencia, también le dice el capítulo 28 de Deuteronomio, que le traería duras consecuencias para él, para su familia, incluso para la nación. Entonces, basado en esto, y Ezequías, que había hecho todo lo bueno delante de los ojos de Dios, vemos allí que este hombre viene delante del Señor diciendo, Señor, yo no entiendo qué está pasando conmigo. Es decir, él quiere comprender si su enfermedad es por desobediencia o es algo que el Señor quiere mostrarle o quiere enseñarle. Y ya él ha escuchado que ha terminado sus días. En segunda de Crónicas, capítulo 31, vemos algo que nos aclara bien quién era este rey Ezequías. Dice en segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Miremos cómo dice la palabra del Señor. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa del Señor,
de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces él sabía que él venía actuando rectamente delante de los ojos de Dios y viene y se presenta delante de él. Entonces tenemos que mirarlo, este pasaje de Isaías 38:3, esta oración que está haciendo él no está cobrando, no está pasando una factura, una cuenta de cobro, sino que él se está presentando como testimonio. Y de hecho este hombre, la Biblia dice que principalmente en sus primeros años fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Nosotros hoy, a través de la luz del Nuevo Testamento, porque recordemos que la Biblia ha tenido una revelación progresiva, es decir, lo que nosotros tenemos hoy, que es la completitud de las Sagradas Escrituras, quienes tenían el Antiguo Testamento, les faltaba la revelación última que es Jesucristo nuestro Señor, porque el Señor nos habla hoy, repito, a través de los pasajes bíblicos, de toda la Biblia. Entonces para ellos era muy importante obedecer a Dios, pero siempre recordando que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por fe. Si ellos habían decidido obedecer a Dios, era porque le creían a Él, y lo que Dios valoraba era la fe que tuvieran en Él. Es decir, cuando ellos deciden obedecer a Dios, dejando dioses extranjeros, dioses extraños, es porque creen que hay un solo Dios verdadero. Es la fe la que valora a Dios en cada uno de nosotros. Entonces esta oración que él presenta está manifestando que en sí mismo él no considera que tiene pecado. Pero sigue orando él y dice en el versículo 4, entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo, el Señor le contesta la oración que está haciendo el rey. Ve y di a Ezequías, el Señor tu Dios, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y es importante, el Señor le está concediendo 15 años más de vida a un hombre que estaba ya pronto o próximo a morir. Y dice que Dios escuchó la oración. Ahora, pensemos nosotros, cuando nosotros oramos al Señor, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Y para qué le estamos pidiendo? Sea cual sea la petición. Meditemos un poco en eso. ¿Para qué le estamos pidiendo a Dios esa bendición o que nos conceda el deseo de esa petición? Porque Santiago capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice que nosotros no sabemos pedir, que nosotros pedimos mal. Entonces dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Versículo 4. Les repito el texto Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4, versículos 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que encontramos acá? ¿Qué es lo que está motivando nuestras oraciones? Lo que motiva nuestras oraciones es glorificar a Dios o satisfacer nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué vamos a hacer si Dios nos concede la petición que le estamos solicitando? Si Él accede y nos bendice con lo que le estamos pidiendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y podemos traerlo muy al ámbito normal y general, puntual de nuestras vidas. Y puede que estemos pidiendo un lugar para vivir, una casa. ¿Qué estamos pensando hacer con esa casa? Donde vamos a habitar, vamos a glorificar, o los que vamos a habitar esta casa vamos a glorificar a Dios, o simplemente vamos a recibir esa casa y con eso vamos a darle vamos a vivir mal allí, viviendo en un desorden, por ejemplo, a darle rienda suelta a nuestros malos deseos y volver esta casa un lugar de perdición. Y tenemos que aterrizar cada petición a lo más sencillo de nuestra vida para decir, yo con esto, ¿cómo voy a glorificar a nuestro Dios?
Si yo estoy pidiendo, como en el caso de Ezequías, una sanación para mi vida, para mi cuerpo, porque está muy enfermo, si el Señor me concede y me devuelve la salud, me restaura completamente mi cuerpo, ¿yo qué voy a hacer a partir de ese momento? ¿Voy a glorificar a Dios o voy a darle rienda suelta a mis deseos y voy a estar en vicios, voy a estar en cuanto pecado tiene esta sociedad? ¿Me voy a meter en la sociedad o voy a estar separado para Dios en santidad? Porque lo que acabamos de ver en Santiago 3 y 4 es que nosotros pedimos mal porque pedimos. ¿Para qué estamos pidiendo? Para satisfacer nuestros propios deleites. Y entonces es una oración equivocada. Y hay veces decimos, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Pero por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? Y vamos a ver lo que pasó con Ezequías. Un hombre que en principio era obediente a Dios en todo. Pero vamos a ver qué sucede después. Incluso él hace una profesa con sus labios que va a glorificar a Dios, que va a testificar lo que Dios ha hecho por él. Eso es lo que pensamos nosotros hacer. ¿Qué le está pidiendo usted a Dios en este momento? Para usted, o para su casa, para sus padres, para sus hijos, para su hogar. ¿Qué le está pidiendo? Y ha pensado cómo va a glorificar a Dios a través de esa bendición si Dios en su divina providencia decide dársela. Porque recordemos que debemos pedirle a Dios conforme a su voluntad. No pedirle a Dios conforme a nuestra voluntad, a nuestros deseos, Señor, conforme a tu voluntad. Yo quiero esto, yo te pido esto, o te ruego por esto. Pero siempre teniendo claro, repito, para cuál es la motivación para nosotros glorificar a nuestro Dios. Pues entonces el Señor le responde y le dice que le va a añadir 15 años. Y dice que no solamente le va a dar la salud, dice el versículo 6, sino que también dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Es decir, en ese momento, lo que decíamos ahorita al principio, estaba sitiado por este rey pagano que quería tomarse a Jerusalén, que quería conquistarlo y saquearla totalmente y tomar las gentes, llevarlas como esclavos. Pues el Señor dice que no solamente le va a sanar su cuerpo y le va a dar 15 años más de vida, sino que también lo va a librar de ese enemigo, va a proteger la ciudad, va a proteger todo el reinado que está a cargo de Ezequías. Vemos la grandeza y la misericordia del Señor. Vemos cómo el Señor ha escuchado la oración y cómo el Señor escucha la oración de todos nosotros. Lo importante en nosotros es que estemos dispuestos a obedecer, a seguir lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Porque no nos podemos quedar, es que yo le pedí esto al Señor y no me lo dio y nos quedamos dando vueltas y dando vueltas. Pero si el Señor nos ha dicho que no es porque Él quiere algo más para nosotros, entonces más bien nuestra búsqueda está es, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Yo quiero esto para mi vida, Señor, no lo he recibido. Señor, si no es tu voluntad, por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué camino debo tomar? ¿Para dónde debo dirigir mis pasos? Y principalmente, Señor, ¿cómo está esa comunión que tengo contigo? ¿Es la correcta? ¿Verdaderamente la oración mía está llegando delante de ti? ¿O estoy haciendo esas oraciones simplemente por cumplir? Ayúdame a orar, Señor, en esa intimidad de la que tú demandas de cada uno de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos del 4 a 6? La respuesta de Dios. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y te he añadido 15 años. Esa es la determinación que ha hecho el Señor. Y no solamente la bendición es para Él, sino que es para todos en el país, en el pueblo. Y el versículo 7 y 8, el Señor le da una señal. Y esto te será señal de parte de Dios, que el Señor hará esto que ha dicho. Muy importante, el Señor hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra de los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Es decir, podemos decir en nuestras palabras que el sol se devolvió 10 grados. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el que gobierna toda la creación. Y el que la gobierna es el mismo que la hizo. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Y recordemos que por la Biblia sabemos que todo fue hecho por Jesucristo nuestro Señor,
Por eso la deidad de Jesucristo es indiscutible. No se puede poner en duda. Jesucristo es el verdadero Dios. Por eso adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Entonces vemos una obra sobrenatural que le da Dios a este rey como testimonio y como señal de que efectivamente va a cumplir aquello de que le sanaría y le daría vida por 15 años más. Ahora nosotros no pedimos señales y lo hemos aprendido a través del Nuevo Testamento. Nosotros ya no vivimos por señales, nosotros vivimos por fe, porque a nosotros se nos ha abierto completamente la revelación del reino de los cielos a través de la completitud de la Biblia. Y sabemos que Dios se agrada en aquel que obra por fe. Es decir, yo no puedo pedirle señales a Dios. Señor, si esto es para mí, permite que suceda tal cosa. Alguna vez escuché a alguien decir, si Dios me va a bendecir, si Dios dice que sí, que el próximo carro que pase tenga la placa terminada en tal número. ¿Qué es eso? Nosotros los creyentes no podemos orar de esta manera, no. Nosotros oramos y entregamos a Dios y el Señor confirmará todo en nuestros corazones y avanzamos delante de Él. Y cuando tropezamos y caemos, volvemos y oramos al Señor y en continua comunión permanecemos con Él. ¿Para qué? Para que Él instruya nuestros pasos y nuestros caminos. Los cristianos no pedimos señales, no esperamos señales. Es más, el próximo evento que sucederá para la iglesia es el arrebatamiento. Entonces el Señor nos llevará delante de Él hasta las nubes conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces esto fue algo que Dios quiso por determinación soberana mostrarle a este rey Ezequías. Y miremos todo lo que el Señor ha hecho con este rey. Él le ha dado esta señal que no tenía obligación de dársela. El Señor quiso darle soberanamente 15 años más de vida y una determinación que Él le dio sin estar obligado a hacerlo nada. Esto lo hace todo el Señor, ¿por qué? Por misericordia, es lo que quiere enseñarnos y mostrarnos a cada uno de nosotros, su misericordia. A partir del versículo 9 hasta el versículo 13 hay un testimonio de Ezequías. De hecho, el versículo 9 dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, en cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Entonces dicen, el rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y a partir de ahí, él narra toda esa angustia que él tenía, todo lo que él estaba viviendo al saber que iba a morir. Y esto, uno se puede pensar, ¿por qué tanta angustia de un hombre que estaba sirviendo a Dios? ¿Por qué tenía tanta angustia de morir? En el Antiguo Testamento, aunque sí hay versículos que hablan de la resurrección, para muchos judíos, para muchos israelitas no creían en la resurrección. De hecho, recordemos que en los tiempos de Jesús, una de las sectas, que era la de los saduceos, ellos no creían en la resurrección y tenían confrontación con los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección. Se unieron, se pusieron de acuerdo cuando fueron a atacar a Jesús, cuando fueron a buscarle en una caída para poder acusarle. Pero ellos eran contrarios, digamos que eran enemigos en su religión. Y tenemos pasajes del Antiguo Testamento como el siervo Job cuando dijo, yo en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y que levantará o restaurará mi carne. Estoy parafraseando. ¿Para qué? Porque él tenía la fe completa en que el mismo Dios le volvería a dar vida a su cuerpo después de que fuera a la tumba, después de que muriera. Pero habían así también muchos israelitas que no tenían claro, no creían en esto de la resurrección. Entonces este rey Ezequías tenía una angustia y él decía, ¿qué iba a pasar con él? ¿Ya quién lo va a alabar? ¿Quién va a adorar? Ya no voy a poder adorar a Dios, ya no voy a poder estar delante de Dios. Y el Señor entonces allí está mostrando su misericordia en mostrarle el poder que tiene sobre la vida y sobre la muerte, sobre toda la creación, que al hacer retroceder el sol 10 grados está mostrando su completo dominio sobre absolutamente sobre toda la creación, y por eso es el único que nos puede resucitar de la muerte. De hecho, la palabra de Dios dice que todos moriremos una vez y después vendrá el juicio. Pues nosotros iremos para el tribunal de Jesucristo. Los no creyentes son los que deben de estar muy angustiados.
Los no creyentes deben de tener esa angustia de no saber qué va a pasar con ellos cuando mueran. Y de hecho, si le pregunta a algún religioso, ellos dicen, yo no sé Dios qué va a hacer conmigo, yo no sé qué determinación va a hacer Dios, va a tomar Dios conmigo, porque no conocen las Sagradas Escrituras y porque no tienen la fe plena en Jesucristo. Creen en muchas cosas y son muy religiosos, pero no comprenden que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y que toda la gloria es exclusivamente para Él. Entonces esa angustia que sentía Ezequías es por falta de ese conocimiento que hoy nosotros efectivamente sí tenemos y sabemos que Él va a restaurar nuestra vida después de la muerte. Nosotros los creyentes no debemos de tenerle miedo a la muerte. Nosotros debemos de tener la confianza de que partiremos de este siglo e iremos inmediatamente delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sucederá así con los no creyentes, porque ellos irán al Seol y luego resucitarán para el día del juicio. Pero nosotros vamos directamente delante de los ojos de Dios. Estaremos siempre delante de Él. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué vino para Ezequías después de que el Señor le dio 15 años más de vida? ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué pasó con él? Porque él mismo dice que a partir del versículo 19 de este mismo capítulo 38 dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria su verdad a los hijos. Dios me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que merece la gloria, el que merece la honra, el que merece la alabanza. ¿Y por qué Él está diciendo eso? Porque Él ya había dicho, dándole toda la gloria al Señor, en el versículo 15, iba a pedirles que nos devolvamos allí un momento para que miremos quién hizo la obra. Miremos el versículo 15, dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Qué dijo al principio? Aquel que lo dijo, lo hará. ¿Qué dijo? El Señor que lo había pronunciado, que lo había decretado, Él sería quien lo haría. Pues efectivamente Él está reconociendo, aquel que dijo, aquel que me prometió, lo hizo. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si el Señor dijo que nos resucitaría entre los muertos y nos llevaría delante de Él, es porque sí, efectivamente lo hará. Nosotros no podemos dudar. Efectivamente, si somos verdaderamente creyentes, estaremos delante de nuestro Señor. Entonces, esto, el que lo prometió, el que lo dijo, lo hizo. Así va a suceder con todos y cada uno de nosotros. Y entonces, volviendo, ¿qué pasó después? Pues tristemente vemos a un Ezequías en decadencia. Miremos el capítulo 39, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Viene un rey que envía mensajeros a Ezequías, el rey de Babilonia. En la Biblia los nombres de la Biblia tienen mucha importancia. Este hombre de nombre Merodach Baladán significa uno que es enemigo de Dios. O sea, significa realmente alguien que no es creyente, que no teme a Dios. Es decir, sus dioses, sabemos que los babilonios siempre han tenido por mucho tiempo muchos dioses, son rebeldes a la verdad. Entonces, Merodach Baladán significa el rebelde, que no es del Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque este hombre venía con otras intenciones a usurpar la casa de Ezequías. ¿Y qué es lo que le hace? Lo que hace siempre el maligno, lo que hace siempre el engañador, y es buscar cómo nosotros o el creyente elevamos nuestro egocentrismo, ponemos la mirada en nosotros mismos y no en Dios. Le damos más importancia a nuestra vanidad que darle la gloria y la importancia a nuestro Dios.
Pues eso sucedió con este profeta, con este rey Ezequías. Porque ¿qué es lo que dice? Dice que, versículo 2, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de sus tesoros, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Vino con adulaciones, con engaños, con halagos, vino con presentes. ¿Y qué hizo el rey? Se dejó convencer. Es decir, cuando dice que se regocijó es porque simplemente quiso congraciarse con ellos, aparentemente mostrarse muy amable y le abrió las puertas de su casa. Abrirle las puertas de la casa al enemigo es mostrarle cómo puede entrar el enemigo para saquearla. Si nosotros no tenemos cuidado con nuestra manera de vivir y con las cosas que hacemos, estamos abriendo la puerta al enemigo y podemos tener gran pérdida como la tuvo Ezequías y lo vamos a ver mucho más adelante. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Dice que este hombre le mandó presentes, pero también le mandó cartas. Es lo que acabamos de ver en el versículo 1. ¿Y por qué es tan importante aquello de que le mandó cartas? Mire, cuando hablamos de este rey Sennacherib, rey de los sirios, que tenía sitiado a Jerusalén, a la ciudad, toda Judea, dice que él blasfemaba contra el nombre de Dios y decía que todas las naciones que él había conquistado había sido con su poder y que ningún Dios había podido resistirse o proteger al pueblo al que él estaba atacando, que eso mismo sucedería con Judea, que el Dios de Ezequías no podría detenerlo, y le mandó eso por escrito a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías cuando recibió esas cartas? ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Dice la palabra de Dios que Ezequías, ora al Señor, clama al Señor. Miremos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 17. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Dice: cuando él recibe estas cartas de este rey, ¿qué es lo que hace? Que inmediatamente con el profeta se reúnen a orarle al Señor, es decir, a poner todo en las manos del Señor, es decir, Señor, todo esto es lo que está diciendo ese rey blasfemo, está orando contra ti, dice que va a destruir esta ciudad, pero destruyendo esta ciudad lo que hace es blasfemar tu santo nombre. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace él? Presentar siempre en oración, en todo ruego, en toda petición al Señor lo que está sucediendo. Entonces dice la palabra del Señor, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra el Señor su Dios, el Dios de Israel, y hablando contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Estas eran las cartas que estaba presentando, que había escrito este rey malvado en contra del Dios de Israel. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor escucha la oración de Ezequías y él manda un ángel y destruye a ese ejército enemigo. Pero lo que quiero que enfaticemos en este momento es que Ezequías acaba de recibir unas cartas ya no del rey de Siria, sino del rey de Babilonia. Y este rey de Babilonia viene adulando, lo repito, viene engordando el ego de este hombre, de este rey de Judea. Pues en esta trampa cayó el rey de Ezequías. El rey de Ezequías no llevó esta carta o esto lo que le estaban trayendo delante del Señor como sí lo hizo cuando estaba en peligro, sino que esto, como realmente lo que estaban haciendo era que era alabándolo, estaban llenando de halagos, él se creyó muy importante, se creyó muy poderoso porque mostró todos sus tesoros, todo su armamento
y se olvidó de darle la gloria a Dios. Es decir, si vienen a decirle que él estaba convaleciente y que ahora ha recuperado la salud, era el momento más importante para decir, gracias al Dios de Israel, yo he sido sanado. La mano poderosa de mi Dios me ha curado. Pero no, él se envaneció y se mostró él como el más importante entre todos. Y esto, repito, esto le ha traído grandes problemas a él. Ahí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Miremos qué es lo que dice la palabra del Señor. Allí encontramos que dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque él se apartó de darle la gloria a Dios, de su Señor y su Dios. Y entonces volvemos a la pregunta que hacíamos ahorita. ¿Para qué estamos nosotros pidiéndole agua al Señor? ¿Con qué propósito? ¿Es para glorificar a nuestro Dios? ¿Lo que pedimos para nosotros glorifica a Dios? ¿O lo estamos simplemente para llenar nuestra vida de egocentrismo? Y que tengamos un reconocimiento y que nos vean como lo más importante, los más poderosos, los más conocedores, los que tienen más capacidad económica. No, debemos de pensar bien porque miremos que este hombre que venía caminando bien delante de Dios, ahora ha caído en las trampas del enemigo. El enemigo no lo venció cuando vino con su armamento, cuando él estaba en enfermedad y cuando estaba en desgracia y acechado totalmente, él oró al Señor. Pero ahora que estaba sano y que estaba libre de esa acechanza, se olvidó de su Dios. Y es un punto que nosotros debemos de tener presente. Nos olvidamos fácilmente de Dios cuando estamos en bien. Entonces dedicamos nuestra vida a nuestros placeres, a darle gusto a nuestra carne y hacemos y deshacemos y se nos olvida de Dios y solamente cuando hay un duro tropiezo volvemos delante de Dios. Tenemos que tener cuidado porque sabemos que Dios al que ama lo reprende y quizás no nos guste mucho esa reprensión en principio porque sabemos que es para bien de nosotros al final. Pero esto fue lo que sucedió con este rey. Este rey cometió básicamente 2 o 3 errores después de que el Señor lo libró. Vemos entonces cuál fue su primer error: abrirle la puerta al enemigo. Segundo, no darle la gloria a Dios, sino que se envaneció, se dejó llenar de ese orgullo. Sobre todo para nosotros los creyentes, mucho cuidado cuando alguien nos está levantando el ego, nos está tomando como muy importantes, nos está dando la palmadita en la espalda. Es muy peligroso para un creyente, para un predicador, cuando le dicen usted lo está haciendo muy bien, usted lo hace mejor que tal persona, usted lo está haciendo mucho mejor que el resto. Tengamos mucho cuidado porque detrás de esas palabras buscan inflar nuestro ego y ahí detrás está el enemigo, camuflado para hacernos daño. Y la gran pérdida será para nosotros, incluso para nuestra casa, para nuestra iglesia. Y el tercer error que cometió él fue el mal testimonio. Resulta de que durante esos últimos 15 años de vida, donde más mal testimonio tuvo él delante de los ojos de Dios, nace su hijo. Y ese hijo de nombre Manasés, dice la palabra del Señor que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Hay en Segunda de Crónicas capítulo 33, versículos 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos muestra? Que este hombre de 12 años, un niño de 12 años, era Manasés cuando comenzó a reinar. Es decir, que su papá en los últimos 15 años tuvo a este hijo, muere el rey Ezequías, ¿y quién lo sucede en el trono? Su hijo, que apenas tenía 12 años. Este niño, ¿qué le tocó ver? El mal testimonio de su padre. A este Manasés no le tocó ver todos los años en que él hizo reformas en Israel, donde él restableció todo lo que tenía que ver con los sacrificios y las ofrendas que se hacían a Dios, cómo él había quitado los lugares altos donde se sacrificaban a ídolos. Él había hecho una gran reforma allí en todo Judea. Y esto no lo vio este joven, sino que a él le tocó solamente la última parte donde fue él mucho más desobediente a la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado
de delante de los hijos de Israel. Hay unos estudiosos de la Biblia que dicen que este fue el rey más malo que tuvo Israel en todos los tiempos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Pues primero, que por causa de la desobediencia de su padre, el Señor ya le había determinado un castigo que no lo recibiría en tiempo de Ezequías, pero sí su descendencia. Y lo otro es que este joven no vio, no entendió el testimonio que había tenido su padre antes. Y en su propia responsabilidad, él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, no se esforzó en buscar cómo honrar a Dios, sino que se dejó llevar por sus propias pasiones. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces vemos acá todo lo que sucede en torno a una oración, a una petición. Y en torno a esto quiero que vamos concluyendo. Nosotros tenemos que tener claro, no por ser creyentes, no por ser cristianos, estamos exentos de un momento de tribulación. Y el grado de tribulación lo determina el Señor. Pero todos es necesario que pasemos por pruebas, lo dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Esas pruebas tenemos que recibirlas siempre. ¿Para qué? Para revisarnos delante de Dios y para pedirle al Señor que nos ilumine cómo podemos glorificarlo aún en esos momentos. Segundo, no podemos buscar a Dios solamente cuando estemos en tribulaciones y en la enfermedad, porque claro, eso nos atrae delante del Señor y así debe ser. Pero cuando estamos bien, cuando estamos nuestras vidas, nuestra casa está muy bien, estamos prosperando en nuestra economía, en nuestras finanzas, en lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos y propósitos, estamos prosperando. Es una situación muy delicada, una cuerda muy delgadita en la cual nos podemos, si se revienta, nos podemos olvidar de nuestro Dios. Y eso fue lo que sucedió con este rey Ezequías. Tercero, no podemos nunca dejar de darle la gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos es porque Dios en gracia y misericordia nos lo ha dado. Y que todas nuestras oraciones, y por último, y no la menos importante, es si lo que pedimos para nosotros glorifica a Dios, pensemos en esto. Cada vez que estemos pidiendo algo a Dios, con esto, ¿cómo voy a glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Y que nuestra constancia en la oración sea realmente eficaz, verdadera, que estemos continuamente en oración delante del Señor, porque solo así comprenderemos sus propósitos. Llevamos delante del Señor nuestros sufrimientos, pero también llevamos nuestras alegrías para que Él se glorifique en todos y cada uno de nosotros. Lo que pedimos para nosotros glorifica a Dios. Amén y amén.